Buenos días. Como me ha presentado José Ángel, soy Ángel, el jefe de servicio de incendios de la Junta de Castilla y León, y la idea es explicaros el nuevo Infocal, daros unas pinceladas, luego si necesitáis la presentación se os puede facilitar para que tengáis más datos, porque tampoco voy a ir diapositiva por diapositiva. Como ha comentado José Ángel, es el Plan Especial de Protección Civil frente a emergencias por incendios forestales. Como su nombre propiamente dice, es un plan especial. En Castilla y León tenemos otros dos más, que es el de inundaciones y el de transporte de mercancías peligrosas. Todo plan especial pues tiene un plan general. Nosotros en Castilla y León está aprobado el Plan CAL, que es el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, del que, como digo, hay un plan especial que es para la parte de incendios, que es el que vamos a ver hoy. Como ha comentado antes José Ángel, se aprueba por Decreto 6/2025 del 27 de marzo y entra en vigor el 2 de mayo. Se tiene que ajustar a las directrices y a la normativa de protección civil, además de la Ley de Montes. Por un lado, la norma básica de protección civil, el Real Decreto 524/2023 y el Real Decreto de las directrices básicas de planificación de protección civil frente a emergencias por incendios forestales. Real Decreto que se está en la actualidad modificando y que estamos participando activamente en su modificación, ya que el Infocal fue informado por la Comisión Nacional de Protección Civil y estamos, pues para que no tengamos que modificar otra vez un Infocal que prácticamente acaba de entrar en vigor. Por otro lado, tenemos la Ley de Montes, que se modificó por un Real Decreto Ley 15/2022 de 1 de agosto de medidas de urgencia en materia de incendios forestales provocado por los incendios del 22, que tiene sus repercusiones y que a lo largo de la presentación pues haremos alguna mención a ello. Evidentemente también acorde a la normativa autonómica de montes y de protección civil. Somos un operativo de extinción de incendios, somos un operativo de prevención y extinción que tenemos relación con la protección civil y de hecho ya hemos sido activados para alguna otra emergencia como fue la Dana en Valencia, las inundaciones de este año en Ávila y en Segovia o en el apagón de hace poco. El marco normativo, ¿qué ha pasado? Vale. Como ha dicho José Ángel, es un plan especial y no es un documento para la extinción de incendios. Es un documento de organización, de planificación, de coordinación. Una de las cosas que creo que mejora con bastante diferencia el anterior es la claridad. Deja bastante claro y contundente cómo se organiza, cómo se organizan los comités, los distintos grupos de asesoramiento y demás, y cada uno tiene su función muy clara. En el anterior quedaba como más disperso y ahora está bastante bien estructurado. Contiene 9 capítulos y 10 anexos. Los primeros, pues, conceptos previos, análisis de riesgo y zonificación del territorio, las épocas de peligro que tenemos, las fases del plan, estructura y demás. Es importante los primeros capítulos porque establecen la metodología necesaria para hacer los análisis del territorio, para establecer una zonificación de peligro, una zonificación de riesgos, establece cómo es esa metodología, qué elementos vamos a utilizar, qué índices vamos a utilizar, y después se traslada a los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios, que, como he dicho, me voy a referir de vez en cuando a ese Real Decreto que marcó la obligación de que todas las comunidades tenían que tener aprobadas. Nosotros llevamos aprobando estos planes desde el 23 y es el reflejo de ese trabajo, de esa metodología para que toda la prevención y para que la organización del operativo se acorde a ese trabajo y que no sea pues algo subjetivo, sino que sea bastante objetivo. Los conceptos previos, pues es importante que al final todos manejemos la misma terminología y se ha aprovechado el Infocal para que algunos de estos conceptos queden claros desde el principio. En cuanto a los estados de incendios, pues ahora tenemos ya regulados por este decreto 4 categorías: activo, estabilizado, controlado, extinguido. No lo voy a leer, como os digo, luego si queréis la presentación ya sí la tenéis más clara y la podéis leer con tranquilidad.
Otro de los elementos importantes es el SMAIF, que es el Sistema de Manejo de Emergencias por Incendios Forestales, que es cómo nos vamos a articular, cómo nos vamos a organizar en el incendio in situ, desde el director de extinción, cómo va a tener los distintos equipos para poder organizar el incendio. Más conceptos: peligro de incendio, que es la probabilidad de que tengamos un incendio; la vulnerabilidad son los daños que puede provocar ese incendio. Uno de los elementos importantes son los índices de gravedad, y eso sí que va a determinar ese peligro de incendio, entre la vulnerabilidad y el peligro. La vulnerabilidad es el daño que puede provocar el incendio. El índice de peligro son los valores indicativos que me va a dar esa posibilidad de tener mayor probabilidad o menor probabilidad del incendio. Y el riesgo, como digo, es la mezcla entre la vulnerabilidad y el peligro. Los dos elementos o las dos definiciones inferiores son las más relevantes porque, como antes había comentado el director, teníamos los niveles de gravedad y ahora lo cambiamos. Hay que tener en cuenta que todo incendio va a tener como 3 niveles. Una cosa es el incendio, es lo que está pasando en el incendio, y vamos a tener un PMA, que es el que lo va a organizar. En torno a ese incendio vamos a tener una emergencia, que es lo que está pasando en la provincia, cómo va a afrontar esa emergencia ante un incendio forestal, que es el que se ha declarado como el índice de gravedad, y lo que está pasando en la comunidad, esa simultaneidad de incendios, ese estrés que va a sufrir el operativo en el conjunto de la comunidad, son lo que son las situaciones operativas. El índice de gravedad potencial va del 0 al 2 y la situación operativa del 0 a 3. Luego lo vamos a analizar. Esto nosotros no nos lo hemos inventado. Es cierto que alguien nos está diciendo que por qué nos hemos complicado la vida, y esto viene marcado por las directrices de protección civil. Vienen definidos cuáles son, por qué conceptos se declaran y hasta qué niveles se declaran para que sea homogéneo en todo el Estado. Otro de los elementos que hemos aprovechado son para aprobar las épocas de peligro alto. Realmente tenemos dos épocas de peligro alto, dos épocas de peligro por incendio: la época de peligro alto y la época de peligro bajo. En la comunidad tenemos una unidad de planificación que todos los días durante la EPA hace unos boletines de meteorológicos, elabora una serie de índices que nos determina unas situaciones de emergencia por riesgo de incendios, que me sirve para declarar dentro de la época de peligro alto las alertas, las alarmas y las alarmas extremas, y fuera de la época de peligro alto tenemos esta misma unidad que se encarga de analizar 2 veces a la semana en qué situación estamos, de manera que se podría declarar una época de peligro medio. Por eso digo que realmente son 2 épocas, la de peligro alto y la de bajo, y podría, según las situaciones meteorológicas, según las situaciones del combustible, declararse una época más. Esto no puede ser gratuito, y por eso esta unidad, que ya tiene cierta experiencia en extinción de incendios y ahora en planificación, necesita ser objetivo, porque las épocas no sirven para que el operativo le pueda movilizar o lo pueda estar en más alerta o menos alerta. Sobre todo, las épocas lo que van a establecer son limitaciones al administrado. Y el hacerlo gratuitamente, dejar que alguien no coseche o que no entre a recoger la miel, pues ya hemos tenido que ir a algún juicio porque nos han pedido responsabilidades patrimoniales. Por eso digo que las épocas, lo relevante es que a medida que van escalándose en la gravedad, las limitaciones son mayores para el administrado, y no puede ser algo gratuito porque tiene unas consecuencias económicas, unas consecuencias para la vida del administrado, para la gente que está en el campo. No nos podemos olvidar también otra vez hago referencia al Real Decreto Ley de agosto del 22, porque estableció que las comunidades que no tuviéramos una agencia de meteorología teníamos que estar de acuerdo a la EMET. La EMET en el 22 empezó a lanzar los niveles los índices son niveles de gravedad por incendio meteorológicos, pero son unos índices que prácticamente se determinan con la humedad relativa, con la temperatura y la velocidad de viento, y establecían unas limitaciones. Debido a esto tuvimos que hacer una modificación de la Ley de Montes para ajustarnos, pero nosotros sí que tenemos
las alertas, las alarmas de las alarmas extremas, que, como digo, con un montón de índices que luego seguramente veremos en el CAM, los de planificación nos van diciendo cómo va evolucionando el verano. En cuanto a las fases del plan, el plan está activado todo el año. Después de las negociaciones con los sindicatos, pues se determinó y hemos conseguido que todos los CPMs estén activos durante toda la noche. Estamos trabajando las 24 horas, los 365 días del año. El plan está activo todo el año. Está en una fase de preemergencia si no tenemos incendios y en una fase de emergencia en cuanto surge cualquier incendio. En cuanto a los índices de gravedad, como digo, del 0 al 2 para ese índice de gravedad potencial, qué es lo que está pasando en el incendio, que viene declarado por la potencialidad de la gravedad que puede conllevar ese incendio y las situaciones operativas del 0 a 3. Y, como digo, reguladas por la directriz básica de protección civil a nivel nacional. Los índices de gravedad potencial son parecidos a lo que eran los niveles, no son exactamente iguales, pero sí que las características por las que se declara están ahí, algunas de ellas, como os digo, os pasaremos la presentación, están muy bien determinadas en lo que es el propio decreto, pero al final vienen determinados por la superficie que pueda afectar, la duración del incendio, si vamos a necesitar medios extraordinarios, si vamos a tener que confinar o evacuar a la población. Para mí todavía creo que tiene bastante subjetividad y que estamos trabajando en un índice específico para la comunidad, con todo lo que estamos contratando con temas satelitales, con nuevos equipos, para que sea todavía más preciso y que al final al director de extinción o al delegado territorial o al jefe de servicio territorial que tenga que declarar un índice de gravedad o una situación operativa, le sirva esos datos. Es verdad que es complicado porque luego al final las estadísticas, estos índices no dejan de ser probabilidades y que al final pues se dé o no se dé, pero por lo menos una herramienta mucho más objetiva que estas simplemente pinceladas por los que declaran los índices de gravedad. En cuanto a las situaciones operativas, como digo, pueden estar directamente relacionadas con un incendio de los que se hayan declarado o puede ser por la simultaneidad de los incendios que se están dando en distintas provincias o en una única provincia. Podemos tener varios índices de gravedad 0 y una situación operativa 0, o si tenemos tal acumulación de incendios de situación operativa 1 con alguno 0, pues tener que ir escalando en esas situaciones. La especificidad del Infocal de Castilla y León es que las directrices nos permitían dividir en dos la situación operativa 2 y la hemos dividido en dos porque en años normales en los que tenemos incendios de cierta relevancia, pero simplemente con la organización del CECOPI a nivel provincial y con el CAM, entendemos que con una parte muy técnica es suficiente como para tener que declarar una situación operativa 2B, que ya es alguno de los incendios que tuvimos en el 22 y que tiene cierta gravedad y acumulación de muchos incendios de este tipo, en el que sí que ya el consejero con el delegado gobierno habría que organizar el CECOPIA con las dificultades que tiene a la hora de tomar decisiones, que muchas de ellas son muy técnicas y con el situación operativa 2A sería suficiente. El 3 es la situación de emergencia que se declara de interés nacional y que puede ser declarada por el propio Ministerio, por propia iniciativa o a petición de la comunidad si necesitáramos muchos medios, no somos capaces, se ha acumulado un montón de incendios y hiciera falta que el Ministerio tomara las riendas. En cuanto al esquema, insistir mucho en que hay esos tres niveles, en el incendio, en la emergencia, que suele coincidir a nivel provincial, y en la comunidad autónoma, que es lo que al final va a declararse con las situaciones operativas. En todo caso, en el anterior, el director del plan era el director general y había un director provincial, que eran los delegados territoriales con los jefes de servicio. Actualmente ya solamente hay un director del plan, que es el consejero. Sí que es cierto que desde la 0 a la situación operativa 2A se va a delegar siempre en el director general. Sin embargo, a partir de la 2B
sí que va a tener que estar el consejero tomando esas decisiones con el CECOPIA. El director autonómico de la emergencia es el jefe de servicio de incendios forestales, que generalmente lo va a delegar en el jefe de jornada que está haciendo las guardias en el campo. El CECOPIA es un centro de coordinación, es un comité de dirección y, como digo, está representado, dirigido por el consejero con el delegado del Gobierno. Tiene su comité de dirección, tiene sus asesores y tiene también su gabinete de comunicación, que sería pues, lo necesario para organizarse. En algún caso, como he dicho, es posible que el CECOPI de la provincia no hubiera hecho falta porque no había llegado al nivel 2, pero si es necesario, el CECOPIA podría pedir que se organizara el CECOPI en la provincia porque necesitara ese apoyo de la provincia. A nivel provincial, el jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente va a ser el director provincial de la emergencia, si bien hay que decir que como hasta ahora, con los niveles de gravedad, a partir del 2 que le declara el delegado territorial, ya es el delegado territorial quien asumiría con el CECOPI este comité, la organización de la emergencia dentro de la provincia. El CECOPI también está organizado, se establece quién lo puede formar, de hecho ya creo que recordar que en las delegaciones, en casi todas, ya se han hecho sus grupos de WhatsApp para estar informados y creo que también ya se han reunido para ver el nuevo Infocal y ver las repercusiones que puede tener. En cuanto al incendio, como digo, que es la más básica, que es lo que está pasando en el lugar en el que se está produciendo la emergencia, pues depende. Si es un conato, un inicio del incendio, el que primero va a llegar es el agente medioambiental, que es el director de extinción, y si el incendio sigue evolucionando, pues seguramente necesitemos de este director técnico de extinción. Como digo, para mí es fundamental seguir trabajando en ese índice que estamos trabajando para que todo esto prácticamente, luego hay interpretación, hay una parte de subjetividad, pero que quede claro si tenemos bien organizado ese índice, que prácticamente cuando lleguemos a esa escala te diga, pues necesitas que el director técnico salga automáticamente. Los 4 grupos de acción también están muy regulados en el Infocal, están muy determinados. Aquí he cogido la mención y el de seguridad, porque seguramente si vais a algún incendio, pues vais a tener que sufrir o colaborar con parte de esta gente que lo integra. Y hay 4 grupos, el de extinción, el de seguridad, el sanitario y el logístico de apoyo. Este es el SMEI, cómo nos organizamos en el incendio, para que también os suene cuando estéis en el incendio. Va a haber un director técnico de extinción o un director de extinción con un equipo escalado en función de cómo vaya llegando el incendio. A medida que el incendio evoluciona, pues va a llegar más apoyo, más gente y vamos a poder cubrir todas las funciones que tiene este SMEI, este sistema de organización, con un jefe de operaciones, un jefe de planificación, un jefe de logística y un enlace, y las posibilidades de tener jefes de sector, coordinador de medios aéreos y un jefe de operaciones aéreas, incluso un jefe de área de espera. Vosotros con el que más relación vais a tener que tener será con el enlace, que en algunos casos pues estaré yo como técnico y casi seguro que también estará Ismael. Este es un esquema que también estará en la presentación para que quede claros en plan esquemático quién es el responsable en cada una de las situaciones, en los índices de gravedad, pues las declaraciones, como digo, hasta el 1 es prácticamente el jefe de jornada con el jefe de servicio, a partir del 2, como siempre, el delegado territorial y quien ejerce la dirección provincial de la emergencia. Este es en el caso que tuviéramos que tener una declaración de un índice de gravedad potencial a nivel autonómico porque tuviéramos varios incendios simultáneos en 2 provincias, hiciera falta organizarse. Y las situaciones operativas que bueno, como os digo, el consejero es el director del plan y el director autonómico de la emergencia en el jefe de servicio. Para terminar rápidamente, otra de las novedades son la planificación en ámbito local. Esto es muy importante porque es cierto que las directrices anteriores ya marcaban la obligación de que las entidades locales que tuvieran problemas en la interfaz de los municipios tenían que elaborar unos planes de actuación de ámbito local que organizara la información, que fuera fácil saber quién es el responsable. Evidentemente, por la ley de bases, los ayuntamientos tienen la prevención y la extinción de incendios en general,
Sí que en la parte forestal estamos nosotros, que también dice la ley de montes, que tenemos que organizar nuestro operativo, pero al final en la emergencia en sí es el alcalde el que tiene que estar como responsable. Y nosotros ahora en este Infocal sí que se ha determinado, como os he dicho antes, la metodología, cómo llegar a estos riesgos, a estos peligros, de manera que hemos sido capaces de publicar una lista de municipios que tienen que tener el plan de actuación de ámbito local, como un documento de planificación, todo lo que pueda llegar el alcalde, pero como mínimo de organización. Si tienen dinero, pues establecerán en ese plan las actuaciones que van a hacer para delimitar y para limitar ese riesgo, y en el caso pues, que no tengan dinero, que no pueden contar con la ayuda de la Diputación, pues simplemente los datos. El resto de los municipios, todos vamos a tener una guía de respuesta. Estamos trabajando en una plataforma informática en la que se grabarán los planes, se subirá el acuerdo del ayuntamiento de su aprobación, nosotros informaremos y Emergencias subirá a homologar estos documentos a la Comisión Regional de Protección Civil. Es importantísimo y bueno, os dejo aquí un esquema de lo que será es el anexo del plan de actuación, que vuelvo a repetir, ya era obligatorio de acuerdo a la directriz básica. Ya era obligatorio que los municipios lo tuvieran desarrollado. Sí que es cierto que en el anterior Infocal no había ese anexo 3 que determinaba la lista de los municipios que debían hacerlo, ahora sí. También es cierto que antes había unas zonas de alto riesgo que por asimilidad pues podríamos decir que los ayuntamientos deberían haberlo realizado ya, porque la que son el contenido mínimo es el que ya establecía también estas directrices. También mencionar los planes de autoprotección, que son para instalaciones de edificios o conjunto de las mismas que pueden estar en esa interfaz y que necesiten establecer esos planes de autoprotección tanto para lo que les llegue de fuera como para lo que ellos puedan exportar a los terrenos forestales. Mencionar los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, que ya que he advertido a lo largo de la presentación, son obligatorios de acuerdo a ese Real Decreto Ley y que nosotros llevamos aprobando desde el 2023, con dos zonas importantes de gestión para la prevención y para la organización del operativo, que son las áreas de actuación singularizada y las zonas estratégicas de gestión priorizadas. Por mi parte, no sé si he ido muy rápido. Queda la presentación, entonces si queréis revisarlo, si tenéis alguna pregunta ahora, pues se podría hacer. Y si no, pues a través de Ismael, cualquier cuestión que vayáis necesitando, pues nos lo vais comunicando y os vamos dando contestación.